Bienvenidos, bienvenidas a un video más en el canal de Dano. Si me ven diferente, todo brilloso y horrible es porque estoy muy resfriado, estuve muy mal y acabo de recuperarme un poquito. Por eso no he subido videos en tanto tiempo. Seguramente esto lo voy a subir cuando ya haya subido varios videos. Vamos a reaccionar ahora a un video que nos recomendó un suscriptor, Akai Natsuki, que es los 5 pilares menos nombrados, poco nombrados del anime manga. Así que vamos a ver qué tal. Me parece que es un video con locuendo. Yo soy Dano, si no me conoces, soy de Perú, soy ciego, o sea, soy invidente. Este código QR ya, los que son de Perú ya saben para qué es, que yo soy un maestro hambre y esto es hambre control. De todas maneras hay que sacarle provecho. Link del video original en la descripción y pues ya sabes, si te gusta, pues comenta, like y todas estas cosas que dicen los youtubers, ¿sabes? Streamlabs Desktop fila 1 columna 22 de 7. Espérenme un segundo. Documento. Música para Ok, vamos a parar la música y vamos a reaccionar al video de una vez. 4. Streamlabs 5 pilares poco nombrados. Ahí está. 5 pilares poco nombrados en Anime Manga. Barras de tareas Manga. Ok, vamos allá, muchachos. En 3, 2, 1. Estoy mirando otro lado, creo. Pausa. K. A ver. Cuando hablamos acerca de Sí, hazlo pilares, cuento, sí. nos referimos figurativamente a entidades que representan una pieza formidable que, por su naturaleza firme e inamovible, se encarga de soportar el peso de lo que se dice ser base. Sí. Hace unos días, en cierto espacio de la web me encontré con un usuario que mencionaba poder declarar quiénes han sido los 3 pilares del manga, cosa que suena excesivamente arriesgada en mi humilde de mangakas opinión. no sé casi nada. ¿Cómo podríamos saber quiénes son y sobre todo cuántos son aquellos que han hecho más que las demás miles o incluso millones de cabezas que han trabajado en esto? ¿Millones? Parece muy difícil saberlo, aún más cuando ni siquiera podemos tener parcialmente en nuestro poder las creaciones que han forjado a esta industria. Para serles claro, solo basta con investigar un poco en internet para descubrir el sinfín de obras individuales o incluso series contando con secuelas, precuelas y hasta remakes tributo que pasan totalmente desapercibidos desde que se estrenaron fuera de su región. Pero eso me hizo pensar demasiado estos días en aquella cuestión, acerca de si podríamos definir siquiera 10, 20 o incluso 30 genios que su carrera ha sido tan notable que ha forjado un camino tan grande siempre tiene que haber un top 10, un top 5, ¿no? Por eso, y a modo de escritura express, les presento 3 autores que no podría asegurarles que son los únicos pilares del manga, sino al menos los que en mi perspectiva no son los suficientemente valorados en regiones fuera del país del sol naciente y sabiéndome sumamente ignorante en la materia al no saber japonés o haber vivido allá para poder estar bien empapado de los periodos que han hecho el mundillo lo que es hoy. Número 5. En el quinto puesto quisiera hablar de un autor que relativamente se podría considerar un one o two hit wonder si consideramos sus colaboraciones, pero es que siempre que mencionan a Toriyama Oda como grandes del negocio por una sola franquicia de un mismo producto, aunque claro está que no tienen solo una y series como Dr. Slump, podrían estar sin ninguna queja en altos podios sobre el manga longevo y redituable, pero la gente normalmente los menciona tanto por One Piece como por Dragon Ball. Todos sabemos por qué es así, por el nivel de impacto que generaron y siguen haciendo diariamente, siendo One Piece uno de los mangas de cabecera para prácticamente todo consumidor asiático de esta literatura, y el otro por ser ni más ni menos que el más popular sin rival alguno a lo largo del paso del tiempo en todo el planeta. Pero ahí es donde yo pienso meter una ficha extra, y es que no podemos excluir al genio que mantuvo 50 años una historia que dejó a la cultura oriental expectante durante todo ese transcurso y sin muchos espacios de descanso. Golgo 13, la historia del asesino a sueldo profesional capaz de hacer valer su paga sin importar la dificultad que se me suena, pero no lo conozco. creo que no, Fue, es y será por mucho tiempo la serie más larga en la existencia del manga, y su autor no puede pasar desapercibido de la manera en la que lo ha hecho comúnmente por nosotros los que nos encontramos ajenos de lo que hizo por nuestra afición amada durante prácticamente toda su vida.
Takao Saito, el niño fanático de los problemas en el instituto, vio crecer frutos de su pasión por el dibujo cuando empezó a dedicar su tiempo a trabajar en ello desde los 50, pegando su afamado Golgo 13 en el 68, y desde ese momento hasta el final siguió al frente de la balsa. Me van a perdonar, quizás sea por la gripe que traigo todavía fuerte, un poco de dolor de cabeza, pero me cuesta entender lo que dice. Creo que no está bien el speech, porque no me cuesta un poquito entender. Las voces que están escuchando es de mi familia, que están ahí. Pero no importa. Este video no creo que se vea mucho, así que vamos a seguir a ver qué tal. Dejando un sendero para todo aspirante a superar su destacable carrera de medio siglo, mientras que también fascinó a jóvenes y a unos que no tanto, no solo con el producto de origen, sino con producciones que salieron de esta, como adaptaciones a anime, especiales redibujados por colegas o hasta películas con su respectivo buen desenvolvimiento en taquilla. Ok. Número 4. Gou Nagai fue un maestro del trabajo muy... Uy, es que no entiendo. Si ¿Gogo Gaga? pensamos en esa ¿Gogo Gaga imagen dijo? arquetípica que se le adhiere al mangaka que se nos pinta en tantos productos donde se les menciona, este hombre puede que sea la viva imagen. Nagai fue un artista que trabajó para 5 revistas al mismo tiempo en su mejor momento por allá de los 60, 70 y 86. Curiosamente, en las 5 estaba generándoles ganancias rescatables a sus editoriales. Como un sujeto de aficiones variadas y un constante deseo por romper las barreras de lo que podría ser aceptado o no dentro de su trabajo, no tardó mucho en empezar a brillar entre páginas más que los demás por su característica esencia rebelde y escandalosa. Muy seguramente, al menos uno de sus éxitos ha contribuido para la formación de tus animes favoritos, porque estos fueron históricos en todos los sentidos. Ejemplos los hay varios, desde Devilman con su historia inspirando a autores como Miura para crear la épica dualidad del tipo claro malvado contra el mal encarado héroe oscuro que hemos leído con tanto gusto en Berserk, y muchas otras más obras de distintos mangakas, hasta la creación de la leyenda Mazinger Z, que fue de los primeros animes en pegar en el extranjero. Cuando yo era niño veía Mazinger Z todos los días. Tenía mi propio Mazinger. Tenía mi Mazinger. Haya impuesto un nuevo modo de proceder para las heroínas mágicas y sus transformaciones, es que eso es lo que llegaba. Siendo que a la protagonista la hizo independiente de colegas masculinos como nunca antes, y adhirió secuencias espectaculares de cambio de vestuario que no eran nada comunes para esos tiempos, como Sailor Moon, pero que y todas serían esas clave cosas, ¿no? para la extrema popularidad que alcanzaría este subgénero a futuro. Nagai fue un autor de multitareas y nunca descansaba cuando se hallaba inspirado, problemático siempre que podía. A veces por brindarnos el que se cree fue el primer ecchi de la historia con Aren Chigakoen y su también icónicamente negativo final, o en otras por adentrarse en temas bíblicos y profanos con exceso de violencia. El primer violencia ya con la historia de la familia de asesinos. No, ecchi, el primer Nagai ecchi. será irrepetible, estoy seguro que su contribución en lo erótico, lo imaginativo y lo innovador seguirá dejando estragos positivos para el manga y otros formatos alrededor de todo el globo por mucho tiempo. Número 3. El equipo Clamp ha sido uno de los más las chicas de Clamp. En los últimos 30 años, Sí. además de ser el más reconocido con amplia diferencia, y eso no ha sido por suerte, sino por lo que han cosechado por sus propios y Sakura Card extraordinarios Captors. méritos. Las chicas de instituto que en la vida laboral decidieron seguir su rumbo en el doujins y yaoi y hacerse camino en el ámbito profesional han tenido una trayectoria repleta de puntos altos de No sabía que eran... bueno, sí, verdad que tienen yaoi. Clamp ha sido un grupo de 4 chicas que, casi siempre sin asistentes extra, han creado sin parar historias que se vuelven figuras a seguir para póstumas mangakas como lo puede ser Chobits, ex 1999, Tokyo Babylon, que además se conectan en el vasto universo Clamp que se compone de todas ellas. Y no solo eso, sino que de igual manera se han encargado de otras actividades, como dignificar las ficciones de injusta mala imagen como el Yuri con Miyuki, Charmin Wonderland o el Yaoi con su gran listado de fanarts que han elaborado de romances en sus primerizos proyectos. Al final del día, Clamp no solo es sobresaliente, sino... Dime. Esas Clamp son unas loquillas. Son unas loquillas. Esas... A ver, perdón. Con todo respeto para las chicas de Clamp, pero son bien mierdas.
Porque sacan su manga, sacan un anime y nunca terminan la historia del anime. Siempre te dice, si quieres terminar la historia, léete el manga. Hijástela. Sino clave para el desarrollo de Le jodieron con tecnologías como Sakura, el sí. shoujo o el Con Sakura Card josei, Captor. siendo incluso nombradas como las madres del primero por su destacable desempeño allí. Clamp no solo son 4 grandes mentes unidas con una ligera tendencia por dejar en hiatus de vez en cuando relatos que hasta hoy esperan ver finalizados varios fans, sino que también pueden ser nombradas como pilares sin objeción alguna. Pues yo creo que sí, las Clamp son muy Número conocidas. Shinji Mifusima. Ah, no, Shinji. Cuando Shinji me hablamos de suena. visionarios no podemos evitar Me suena mucho tal Shinji nombre, siendo que fue tal vez el más Tsushima. grande autor de Spokon de la historia y desde mucho antes a Slam Dunk o Hajime no Ippo. Hablo de Ah, Shinji Hajime no Mifusima Ippo. Isu, entre No muchos Ippo. otros de Hajime sus no Ippo. trabajos Sí. enfocados en el mismo deporte, Abusan, el manga que durante No me gustan 90 los animes de volúmenes deporte, nos no contó soy muy las de más deportes, grandes pero hazañas los que conozco, podría Slam Dunk lograr también un conozco. protagonista amante del bateo y las carreras. Mifusima es conocido por ser uno de los creadores más prolíficos de todos los tiempos, no por nada sus obras se han recopilado hasta el momento en más de 400 volúmenes grandes, eso ha Ya ves. significado un enorme apoyo para las distribuidoras, donde ha trabajado y hasta nuestros días siguen reflejando contribuciones para ellas. Nice. Y bueno, ¿por qué tanto foco a Mifusima mientras que aquí ni siquiera se mencionan ninguna de sus historias en las grandes guías elaboradas por expertos del tema? Bueno, tristemente es porque una gran parte de estas han sido tan antiguas y de una serie tan prolongada que no poseen siquiera su respectivo trabajo de escaneo, mucho menos traducciones oficiales o de fanáticos que tienen otro idioma de nacimiento. Claro. Sin embargo, sería ridículo Tiene más obras de las que desarticular el conocemos, argumento pues, ¿no? sobre qué tan grande y determinante ha sido para el manga solo por eso. Que nosotros no podamos disfrutar de sus clásicos no significa que no valiese la pena verlos, sino que formaron parte de un período en el que estábamos demasiado alejados aún para poder conocerlos estando fuera de Japón. Coleccionista de premios y recién tristemente fallecido, Mifusima ha sido uno de esos que falleció. dejaron huella entre continuaciones, F, nuevas en el historias chat. y especiales, plantando prácticamente todos sus trabajos en los anales del negocio. ¿En qué? Un ejemplo No, mentira. total Sí de sé, lo sí que sé es que ser sí, un sí. profesional en la materia. Número 1. ¿Quién? Rakuten Kitazawa. Rakuten A Kitazawa, veces no le se conozco. tiende a pensar que el origen del manga es mucho menos viejo de lo que es en realidad, siendo que, al ser igual un consecuente del caricaturismo paródico de hace siglos, su origen abunda por esos mismos tiempos. Kitazawa Yasuji, nacido el 20 de julio de 1876, del siglo quien luego sería antepasado. apodado como Kitazawa Rakuten, Siglo fue un XIX. mangaka japonés conocido como el primero en serlo profesionalmente del que se tenga registro y por lo mismo, mira, no también sabía, posee entre su Kitazawa. repertorio el primer manga de la historia. Dibujó ¡Hostias! numerosas caricaturas editoriales y tiras cómicas desde finales de la era Meiji hasta principios de la era Showa, que forjarían el camino para los que se considerarían después como los primeros mangas que existieron. Por eso mismo y como ya se lo esperan, mucho de su portafolio artístico se encuentra no traducido, solo salvado en Claro. fotografías de baja calidad o prácticamente desaparecido. El primer manga, aún así, sí puede ser revisado muy superficialmente, siendo un episódico de comedia que, se podría decir, era un yonkoma sobre dos malhumorados ciudadanos anticuados, quejándose de la nueva etapa histórica que pasaba su país. Su Ok. publicación puede ser constatada en los rescatados números de G Manga que salieron por allá de 1902. Bueno, así siendo que el no primer esperen mangaka de la Mazumanga historia, ayer, tiene sino que algo estar, más pues, cercano considerado a un una pilar, sátira ¿no? política en forma de tira cómica como la estadounidense, estilo que el mismo Rakuten mencionó serle de mucha inspiración. Al final del día, Rakuten no solo fue el pilar, sino tal vez la base entera de la construcción de este tipo de arte, quien potenció Claro, con si sus fue el trazos, primero. sus proyectos individuales y, sobre todo, su ingenio de las historietas japonesas en una tarea que lo llevó a darle la vuelta al mundo, ilustrando lo que vivía y podía ser satirizado. Y bueno, Claro. ¿qué les pareció el vídeo? Estuvo bueno, Para mí estuvo fue bueno, difícil. había muchos Ser nombres que justo no con luminarias conocía. de tal nivel no es tan sencillo y menos cuando fue una Luminarias, idea rápida ala, que me dijo llevó a estrellas. escribir todo Nice. esto. Les pido una disculpa Ok. para aquellos fans que tal vez piensan que se me escapó algo con uno de los mencionados. No, pues pero yo, les a ver, repito, yo jamás en mi vida he leído un manga. O sea, he tenido mangas en las manos, los he revisado.
O sea, obviamente estoy hablando de cuando podía mirar, ¿no? Antes de perder la vista. Me gusta el anime, he visto mucho anime, pero no mangas, nunca supe cómo leerlos y no he leído un manga en mi vida. Así que por eso no tenía mucha idea de nombres de mangakas y esas cosas, pero interesante el Creo que fue video, un plan interesante. express y que además tendré su momento para arreglar mis errores y valorar de más extensa manera estos a lo largo de otros vídeos que Ah, tengo ok, en mente. tiene más videos sobre mangakas, Sin ok, sí. más, hasta pronto, cuídense Ok, mucho y bonito, bonito recuerden video. dejar su like. Botón Bonito derecho. video, hay que dejar su like, voy a dejar el link del video original en la descripción. Si te ha gustado, pues ahí le das Música para Streamlabs. tú también le das like, le das like acá, comenta algo para que el algoritmo me ayude y pues vente al morado, ¿no? Acá estamos, twitch.tv, dando 2030 y no dejes de ver mis videos. Adiós.